Bueno, jóvenes, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a tratar de recuperar las clases perdidas. Vamos a trabajar con materiales en línea. Bueno, en esta oportunidad vamos a ver lo que es modelado en 3D utilizando la herramienta Blender, ¿ya? Bueno, como ya anteriormente ya habíamos visto lo que es el entorno o la interfaz de Blender, vamos un poquito a trabajar sobre lo que son los puntos de orígenes para hacer ciertas operaciones sobre nuestro espacio de trabajo, ¿sí? Todo objeto tiene un punto de gravedad, ¿no? Como en física tuviste, ¿no? El centro de masa, sobre el cual, por lo general, el objeto empieza a realizarse, sobre el cual se hacen operaciones como referencia o base, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera rotar este elemento está rotando en función a un centro, ¿no? Si yo quisiera escalar, de la misma manera, se escala desde un punto de referencia. Lo mismo, por decir lo que es la cámara, quisiera rotar, entonces la cámara rota desde ese punto de masa que ustedes ven, ¿no? Lo mismo acá, si tú observas dentro de lo que es el cubo, tiene su centro de masa. Bueno, en el caso de la cámara, bueno, de la luz, no vamos a poder contemplar ninguna acción visible en tiempo real, ¿no? Muy bien, entonces estos son los elementos que nos permiten hacer operaciones de traslación, rotación y escalado, ¿no? Dentro de Blender. Algo muy importante, si yo selecciono todos los objetos con el atajo de A, si, es, si presiono A una vez, en ciertos casos se va a seleccionar todo y si vuelvo a presionar se deselecciona. En el caso mío se ha seleccionado, ¿ya? Si yo selecciono todo y hago un escalado, si ustedes observan, el escalamiento se está haciendo desde el punto de referencia donde está la línea negra punteada, ¿no? Desde ese punto de referencia se está haciendo el escalado. Si yo hiciera la rotación, de la misma manera, se está haciendo desde ese punto de referencia. Entonces la pregunta es, ¿cómo Blender determina cuál es el punto de rotación o escalado al momento de tener varios objetos o un solo objeto? ¿Ya? Para poder trabajar con las acciones básicas de rotación y escalado, Blender utiliza esta opción que se ve acá. Voy a sacar una captura de pantalla. Blender utiliza la opción de esta sección que tienen acá. ¿Ya? Acá hay varias opciones, pero ni esta en específico, que nos permite configurar la manera en la que se debe escalar. Si observamos, acá bueno tenemos el modo de trabajo, acá tenemos, ¿ya? El punto de pivote, pivot point, ¿ya? Esta opción nos permite configurar la manera en la que se debe escalar, ¿ya? Existen algunas categorías para poder realizar estas tareas, ¿ya? Cuando hablamos de el elemento activo, es decir, se hace un escalado a partir del último elemento que ha sido seleccionado. Median point es el punto medio de cada objeto, ¿no? Individual origin, es decir, que calcula el centro de masa de cada objeto y sobre cada uno de esos se hacen las operaciones. 3D Cursor es la opción donde hayamos dejado el cursor para poder hacer las acciones correspondientes, y Bounding Boxing Center es similar al Median Point, ¿ya? Bueno, vamos a ir explicando cada una de estas opciones, ¿ya? Yo tengo ahorita seleccionado tres objetos, ¿sí? Vamos a incorporar algunos más para que puedan comprender. Voy a mover un poco más esto acá. Voy a al atajo Shift A para agregar, o si gustan ustedes pueden venir acá, Create, y agregar un determinado objeto. Si no están con esta versión, esta es la 2.7, pueden venir acá a la opción de añadir Add, ¿no? Puedo agregar un cubo, y el cubo, si ustedes observan, se está añadiendo en un punto arbitrario. ¿Ya? Voy a agregar, se me ocurre un torus y una esfera, por decirlo. Muy bien, vamos a traernos más acá, ¿ya? Entonces yo tengo ahí una serie de objetos. Yo voy a seleccionar los objetos, ¿ya? De la siguiente manera. Seguimos en el modo objeto. Para un poquito comprender también la selección, ¿sí? Recuerden que lo vamos a hacer con otro ejemplo. Primeramente hablemos de lo que es las acciones básicas con un determinado punto de pivote, ¿ya? Si yo selecciono un objeto y hago un escalado, el escalado se hace desde su origen, ¿no? Si selecciono otro, el escalado se hace desde el origen, desde el punto de origen, ¿no? Si yo voy y cambio acá la opción y le digo desde el
cursor donde esté el cursor 3D. Observen que acá mi cursor estaba en este punto. Si yo hago un escalado, el escalado se hace a partir de ese donde está el cursor, ¿no? Voy a cambiar la vista de arriba. Por ejemplo, puedo poner acá el cursor. Si yo hago un escalado, el escalado se hace a partir de ese punto. Si yo hago una rotación, van a observar que la rotación se está dando a partir de ese punto de referencia, ¿no? Si yo vuelvo nuevamente a configurar esto al punto medio, ¿sí? Entonces el escalado se hace a partir del centro de origen y la rotación de la misma manera, ¿sí? Entonces esto es muy importante para poder hacer ciertas configuraciones al momento de hacer operaciones en el proceso de modelado, ¿ya? Entonces, si por decir, vamos a otra opción, por ejemplo, el elemento activo. Supongamos que yo voy a empezar a seleccionar todos estos elementos. Recuerden que para seleccionar utilizamos clic derecho en esta versión 2.7, ¿sí? O las versiones anteriores a la 2.8, dependiendo de cómo está configurado nuestra interfaz, ¿sí? Para agregar más elementos a la selección, podemos presionar Shift, ¿no? Shift y seguir presionando Control, clic derecho. No, perdón, clic derecho directo, ¿sí? Con Shift, ¿sí? Entonces tenemos 4 elementos seleccionados. Si yo hago un escalado, observen que el escalado se hace desde el punto central del objeto. Voy a deseleccionar, ¿ya? Voy a volver a seleccionar. Recuerden que el objeto que ha sido primeramente seleccionado es este cubo. Si yo hago un escalado, ¿sí? Blender está calculando imaginariamente, ¿sí? Vamos a verlo de la parte lateral. Voy a hacer un escalado. Si ustedes observan, está calculando exactamente este punto donde ven la línea. A ver, vamos a ver, no sé si seguirá configurado, si sigue seleccionado. Trata de encontrar un punto central, ¿sí? Eso es porque ahorita está trabajando con con la configuración por defecto. Si yo cambio esto y le digo al elemento activo, es decir, este fue el último en ser seleccionado, la dona, y si yo hago un escalado, el escalado se hace en función a ese punto, ¿ya? Si yo voy y cambio y le digo al median point, entonces ese es el que tenía por defecto Blender. Entonces si yo hago un escalado, calcula un punto medio imaginando que acá tenemos una malla, ¿sí? Es decir, si nosotros enmallamos esto, si nosotros tuviésemos que enmallar y dibujar algo imaginario, nosotros tendríamos algo por el estilo. Entonces está tratando de encontrar un punto medio, ¿sí? Es algo por el estilo, algo así, ¿no? ¿Ya? Entonces Blender tiene su algoritmo para determinar ese punto medio en función al tipo de figura. Seguramente lo está haciendo en función a los centros, ¿ya? Posteriormente tenemos lo que es orígenes individuales, es decir que Blender va a respetar cada uno de los orígenes individuales de cada objeto. Este objeto tiene este centro de origen, si yo lo escalo, lo respeta, y lo mismo para el resto de los objetos, ¿sí? 3D cursor, como ya te expliqué, dependiendo de dónde está el cursor. Si yo quiero que, por decir, esté acá el cursor y en este punto que estás viendo acá, y yo le digo 3D cursor, entonces si yo hago una rotación, recuerden que este es el pivote y el pivote me va a permitir hacer la operación. Si yo hago un escalado, el escalado va a ir desde ese punto, ¿sí? hacia ese sector. Ya, y finalmente la última opción que dice Bounding Box Center, creo que es el que justo acabo de explicar, este de acá, ¿no? Es este punto. Si ustedes observan, el punto es casi este sector que ves acá. Entonces, si observas, es efectivamente lo que te acabo de decir. Entonces, esta es una manera en la que Blender trabaja con los que es los pivotes. Muy bien. Entonces, como ya conocemos cómo hace Blender este proceso, ¿ya? Voy a volver a seleccionar estos elementos, ¿ya? Y los voy a suprimir de momento. Y voy a agregar nuevamente un cubo, ¿sí? Agrego un cubo. Ya, bueno, el cubo está agregado ahí. Si hacemos el proceso de escalado de este cubo, recuerden que el cubo se escala a partir de su punto de origen, ¿sí? de su centro de grado. Vamos a tratar de llevar este cubo al origen, ¿ya? Entonces me lo voy a colocar todo en su localización 0, 0. Recuerden que para sacar este menú me presiono la tecla N, ¿ya? Entonces si nos vamos a la vista en perspectiva, bueno, ortogonal, presionando la tecla 5, ¿ya? Y
y me voy a una vista, ya sea lateral o frontal, porque es un cubo, me es indiferente. Si ustedes observan, acá tenemos el cubo, su centro de origen está exactamente en el punto 0, 0. ¿Qué pasa si yo quisiera escalar? ¿Sí? El escalado se hace a partir de este punto. Lo que quiero que hagamos ahora es escalar este cubo a partir de la base del cubo en el punto medio, es decir, me gustaría hacer este proceso. Yo tengo el cubo y me gustaría que el escalado se haga a partir de este punto de acá. ¿Sí? ¿Cómo podríamos hacer? Entonces, si hago un escalado, más o menos debería ser algo por el estilo. A ver, voy a tratar de sacar de acá algo por el estilo, ¿no? Pero considerando que esto, bueno, Paint no tiene esta opción, pero considerando que el escalado debería partir de acá, ¿no? Del centro, y debería llegar más o menos a ese punto, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Muy bien, con las opciones que hemos visto, vuelvo nuevamente a la vista lateral, voy a mover hacia arriba, voy a ampliar un poco el zoom para que se pueda ver, ¿ya? Con las opciones que hemos visto, ¿cuál creen que debería ser la opción más adecuada? Si voy al activo elemento, bueno, este es el elemento activo y considera su centro de masa. Si voy al punto medio, el punto medio de esta selección es esto, ¿no? Perdón, del objeto en función a sus centros, ¿sí? Si voy a los orígenes individuales, obviamente que tenemos lo mismo, ese es el punto de vista. Si voy a Bounding Box Center, entonces lo mismo, calculan centro y seguimos cayendo en este punto. Entonces, ¿cuál sería la opción más adecuada? Probablemente la opción de, bueno, en realidad para mí la opción de 3D curso, ¿ya? ¿Qué me permite? Si un poquito soy detallista, miren, voy a tratar de poner el cursor exactamente en este punto. Ahí está el cursor. Si quieren ser más minuciosos al momento de hacer esto, pueden ampliar el zoom, colocar exactamente ahí el cursor. Ahí el cursor está casi en ese punto, ¿ya? Bueno, creo que moví sin querer esto. Debería estar en 0. Voy a volver a ampliar el zoom. Coloco el cursor en este punto. Muy bien, y voy a la opción de 3D Cursor. Entonces ahorita la opción 3D en cursor está activado y le digo escalar. Entonces si ustedes observan, el escalado se está haciendo desde ese punto. ¿Qué pasaría si yo quisiera hacer el escalado desde un vértice? Entonces puedo agarrar este punto y hacer el escalado desde ese punto, ¿no? Entonces esto ya va más. Imagínense que quisiera rotar. Si hago la rotación desde este punto, esto va a volcarse ahí, ¿no? ¿Qué pasa si vuelvo a los orígenes individuales? Individual origin, si hago una rotación, esto va a rotar en su punto de eje central. Pero si voy a 3D Cursor y quisiera que, por decir esto, rote acá, entonces miren, esto va a rotar desde este punto, ¿ya? Esto es importante comprender porque más adelante vamos a hacer ciertas acciones al momento de hacer edición con nuestro modelo. Bueno, esta sería una primera parte de los tutoriales que vamos a estar viendo.